Bien, vamos a hablar hoy sobre la relación histórica Linneo-Darwin, relación de la que tratamos con cierta amplitud en unas lecciones que dimos pues hace un mes o así, aquí en la Fundación, sobre el tema del hombre y la idea de hombre, pero que al parecer, según me han dicho algunos, quedó desdibujada la relación así ordinaria, tradicional, convencional, si quiere, entre Linneo y Darwin. Y entonces se trata ahí de redibujar esa relación, ateniéndose lo más posible partiendo del punto de vista de la oposición convencional, bueno, normal, canónica que se ofrece, que es simplemente, como todo el mundo sabe, pues la relación entre el fijismo y el transformacionismo o evolucionismo. No es lo mismo, pero en fin, porque el evolucionismo no tiene por qué ser transformista. Es decir, hay evolucionismo pues puede tener lugar, pues tal como lo concebían los Naturphilosophen, incluso el propio Hegel, que admitía evolución de las especies y de la reforma de la naturaleza, pero no transformación de unas en otras, sino que simplemente lo que había era un orden pues ortogenético o progresista o degeneracionista, lo que fuera. Había un orden, pero no porque unas se transformasen de otras, esa es la cuestión. De manera que la oposición, fijismo, es decir, las especies en las que la naturaleza se reparte, pues no evolucionan ni se transforman, son siempre fijas. Lo que hacen es reproducirse o mantenerse tal como estaban, multiplicarse, pero no propiamente transformarse ni evolucionar. Entonces la relación fijismo-evolucionismo es distinta de la relación fijismo-transformismo, pero, en fin, yo creo que ya está dicho todo. Entonces la cuestión es la siguiente, que claro que esta relación, fijismo, evolucionismo, transformismo, que esta relación pues parece a primera vista, y así la consideran muchos como una distinción fundamental, que es la clave de la evolución. Bueno, y así le pareció también a muchos que subrayan o que se han ocupado de la influencia que Herbert Spencer tuvo sobre Darwin. Y esto no en plan externo, sino en virtud de la propia confesión de Darwin, que cita a Spencer, pues precisamente un artículo de Spencer sobre el desarrollo, pues entonces varios años antes, 8 o 10 años antes de la publicación de El origen de las especies, en 1959, que esta diferencia, esta cita de Darwin se apoya precisamente en esto. Decía Spencer que hay dos posibilidades para elegir cuando se refiere uno al origen de las formas vivientes y demás, que hay dos posibilidades, a saber, el creacionismo y el evolucionismo. Claro, esta oposición es completamente, es muy importante, pero está concebida por Spencer por los particulares planteamientos que él había hecho y porque era la que tenía Spencer en aquel momento, pero no es ni la más importante filosóficamente, aunque es muy importante, por supuesto, ni por sí misma dice nada, porque creacionismo es un concepto también muy vago, que puede referirse o bien al origen del universo, cuando se contrapone el creacionismo bíblico y cristiano con el no creacionismo, con el eternalismo, diríamos, aristotélico, por ejemplo, donde el mundo, la naturaleza es eterna, por tanto no es creada, pero sin embargo, pues es fijista, sí, en parte sí, principalmente fijista, pero no es lo esencial, digamos, de este asunto. Porque la palabra, sobre todo de creacionismo,
o no creacionismo, eternalismo, vamos a decir, envuelve todo lo demás y le desdibuja, esa es la cuestión. Y de ahí precisamente de esta relativización o contextualización de la oposición es de donde vienen las dificultades y los peligros de interpretar que cuando se enmarcan estas distinciones en otras más amplias, pues parece que se desdibuja lo que parece evidente, que la diferencia entre Darwin y Linneo fue el fijismo de Linneo frente al evolucionismo de Darwin, el evolucionismo transformista de Darwin. Bien, y esta distinción que digo es muy importante, sin embargo, no es lo fundamental porque es una cosa más bien, la importancia sobre todo histórica. Bien, entonces, claro, la situación depende precisamente de la organización de la naturaleza, de lo que llamamos naturaleza, del universo, vamos a decir, el universo visible, pues la interpretación del universo visible como se ha visto siempre, vamos, se cita a Platón por decir algo, porque Platón sí efectivamente tiene explícitamente esto y además de ahí deriva pues toda la teoría de los universales de Aristóteles, de la Edad Media, etcétera, de la transformación de las especies, el origen de las especies. Bien, es el análisis del universo no como un caos constituido por objetos individuales, por ejemplo, concretos, individuales no, porque individuo implica especie, por sucesos que en principio son caóticos y que son distintos unos otros, entre los cuales no hay ni siquiera relaciones de causalidad, ¿verdad? A pesar de lo cual, lo decía Kant, lo vuelve a repetir Gabriel Tarde, por ejemplo, y además muy bien, que la causalidad podría, sin embargo, podría hablarse de un universo que sin relaciones ninguna de causalidad determinista, de manera que de tal suceso tenía que salir tal otro y no otro, pues sin embargo podría hablarse de un mundo. Bien, pues bien, frente a esta idea de la posibilidad de un universo caótico, vamos a llamarlo así, o para utilizar otra expresión de Anaximandro, de la misma tradición, un universo de apeiron, un apeiron, cuando el apeiron se transforma en cosmos, pues el cosmos en gran parte consiste en que estos sucesos están enclasados, forman parte de clases, y estas clases lógicas, en el sentido de las clases lógicas, estas clases pues pueden ser de muchos rangos, de muchos niveles, pero en todo caso que los individuos, porque cuando hay clases ya hay individuos, elementos que pertenecen a la clase, entonces que estos individuos, pero que si no hay clase no hay individuos, es lo que quiero decir, por eso hablamos de sucesos, que estos individuos están siempre enclasados, por lo tanto que no hay individuos, que el individuo siempre pertenece a una clase. Y se atribuye a Platón precisamente este descubrimiento, con su teoría de las ideas. La teoría de las ideas de Platón pues, sería la primera vez que se habría subrayado la circunstancia de que precisamente la diferencia entre un caos o un apero y un cosmos es que en el cosmos los contenidos de ese cosmos están clasificados, sencillamente. Forman parte de clases y que la tarea principal del conocimiento es clasificar. De hecho, efectivamente, en la Academia de Platón se dedicó una actividad constante y muy intensa precisamente a clasificar. Me acuerdo ahora de una famosa cita, me parece que es de Aristóteles pitagórico, irónica, donde está poniendo en solfa a las labores de la Academia, cuando era Espeusipo, el segundo Escolarca, su director, cuando dice, después de varias horas de discusiones animadas y muy intensas, además, lograron demostrar el lugar que ocupa la calabaza. Claro, esto para Aristóteles y los que leían esto era una ironía fatal, ¿verdad? Pero hoy día es una estupidez completa porque en el momento que hay facultades de botánica o de zoología donde la clasificación claro, esta es una ironía de estas que quedan completamente, es un poco como las bromas que hacía Aristófanes a Sócrates cuando decía que había logrado medir la distancia, los saltos que da cada salto de pulga, ¿no? Claro, pues esto es lo que hace cualquier etólogo hoy día. Es decir, que son bromas que todavía siguen en los manuales y en las historias
para mostrar la crítica que hacían los sofistas de sentido común a las tareas de los filósofos entonces, que además esas tareas hoy no se llaman de los filósofos, más bien de los naturalistas en este caso, ¿no? Etólogos, biólogos o lo que fuera, pero que son bromas que muestran el carácter puramente histórico y relativo de estas bromas que hoy día no tienen gracia, nadie las ve como bromas. Es decir, y lograron determinar dónde estaba la calabaza, pues muy bien, pues lo lograron dentro de una clasificación. Es decir, es difícil incluso verlas como chistes, pero sin embargo algunos todavía y cuando se dice pues las terribles críticas que Aristófanes hizo de Platón, ni críticas ni historias, esas son estupideces vistos desde hoy, estupideces que decía Aristófanes y luego los literatos que se mantienen en esa escala. Bien, entonces, claro, lo que ocurre es que estas clasificaciones, la idea de clasificación sigue siendo muy, muy ambigua, porque la clasificación supone una totalidad que tiene partes, pero esta totalidad puede ser atributiva o distributiva, y esto es uno de los puntos centrales en este asunto que nos movemos hoy. Es decir, una totalidad distributiva es una totalidad todo tegótica, lo designamos nosotros, en donde los elementos de la clase son distributivos. Y entonces las relaciones entre los objetos incluidos en la clase pues son diairológicas, es decir, los objetos pueden ser independientes unos de otros y sin embargo se conjuntan en clases por relaciones de semejanza, principalmente, o de igualdad. En cambio, si la totalidad son atributivas, pues las partes de esa totalidad ya no necesariamente son dialógicas, sino que son sinalógicas, es decir, son interacciones entre unas de otras, contigüidades, y estas conexiones, más que relaciones, estas conexiones sinalógicas, pues naturalmente no forman clases distributivas, sino atributivas, y naturalmente la organización del cosmos, según este tipo de círculos de interacción, es totalmente distinto de la organización del cosmos como círculos de clases distributivas. Quiero decir que esta cuestión, aquí no vamos a entrar, simplemente a enunciarla para justificar la dificultad del asunto, pues esta distinción fundamentalísima, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, es muy distinto establecer unas conexiones, unos círculos de conexiones genealógicas entre unos individuos vivientes y otros dentro de la biosfera. Entonces, estas conexiones genealógicas no necesariamente tienen que ser semejantes o iguales. Semejantes siempre, la semejanza siempre está de algún modo según el criterio de semejanza, pero no tienen por qué tener la semejanza de una clase porfiriana. Lo que llamamos clases plotinianas tienen que ver con esto, cuando decía la famosa cita de Plotino, cuando dice los Heráclidas, dice, forman una unidad no porque se parezcan entre sí, es decir, los descendientes de Heracles, sino porque proceden de la misma estirpe, proceden del mismo tronco. Es decir, es una dependencia, un género plotiniano que no implica semejanzas y menos aún igualdades. Es lo que precisamente la teoría de evolución, a través de Haeckel en este caso, introdujo un taxón distinto con el nombre de filum, los fila, el filum, la estirpe. Y entonces la organización de la biosfera por medio de líneas de fila, plurales de filum, de estirpes, es totalmente distinta de una organización al estilo de las que al parecer hacían los platónicos, según la anécdota que he contado, en donde las relaciones genealógicas prácticamente, aunque no se nieguen, sin embargo no están presentes en la clasificación. Y entonces, claro, la distinción tampoco es dicotómica, porque las relaciones de semejanza también pueden subsistir en el caso de las clases atributivas. El ejemplo más a mano y conocido por todos los que han leído a Platón es el que Platón da en el Protágoras, cuando habla de las totalidades tales como la barra de oro, ¿verdad? Es el ejemplo de Platón,
la barra de oro se divide por la mitad y sigue siendo oro y sigue siendo oro, es decir, que forma partes homogéneas, y luego la cara, dice Platón, que es una totalidad en donde las partes son heterogéneas, los ojos, la boca, la nariz, los labios, etc. Y entonces, en el primer caso, la totalidad no es distributiva, sin embargo, en el caso de la barra de oro, porque sigue siendo las relaciones entre las partículas o moléculas de oro siguen siendo, a pesar de ser semejantes y formar parte de una clase, y por eso ser sustituibles en principio. Sin embargo, la barra de oro no es una totalidad distributiva, sino atributiva. De manera que la interferencia es notable, y esta es la base de todas las dificultades, y en gran parte las que vamos a contemplar hoy con motivo de la distinción entre Linneo y Darwin. Porque Darwin, bueno, y esto tiene que ver a su vez con las cuestiones de los universales, las que se trataron de los universales, las cuestiones que, comentando a Porfirio, que ya Porfirio había suscitado, pues Porfirio, como sabemos en la Isagoge a Aristóteles, la introducción al Tratado de las Categorías de Aristóteles introdujo varios predicables, y ahí introdujo el concepto de especie, de género próximo, de género remoto, de categoría, de género supremo, y otros predicables, sobre todo el propio y la especie, quinto predicable. Naturalmente, aquí la especie es la que estaba completamente ya en entredicho, ya por Aristóteles, porque claro, la especie en el fondo era el sujeto de la predicación. Es decir, cuando se decía el hombre es animal racional, entonces la especie animal racional, el hombre como animal racional, la especie pues no era un predicable, era el sujeto de la predicación, por tanto la especie no podía ser predicable. Este asunto lo trató en España muy bien Zúñiga, un escolástico del siglo XVI, en donde niega la especie sencillamente como predicable. No es que niega la especie, no es en plan nominalista, sino que la especie queda negada porque dice que no está a otro rango, y además es verdad. Y toda la teoría de las especies de Darwin y de Linneo pues gira sobre estos temas. Esto es lo que quiero decir yo, que son problemas que se han planteado con especial interés y riqueza de contenidos en Darwin y Linneo, pero que son problemas tradicionales de los universales. Y es lo que todo especie que está todavía abierto. Es decir, que Darwin no resuelve en absoluto el problema de las especies y los géneros, ni el nominalismo ni el realismo. En cierto modo se podría decir que la oposición entre Linneo y Darwin, desde este punto de vista, que Linneo es más bien realista de los universales, mientras que Darwin es nominalista. Es una forma de decirlo. Principalmente porque Darwin se ocupa de individuos de especies más o menos convencionales que no tienen realidad propiamente, porque la realidad son los individuos en la medida en que entre ellos hay relaciones de descendencia, que son las que interesan desde el punto de vista biológico y de la clasificación. Las relaciones de descendencia entre unos individuos y otros forman unas líneas genéticas que son las que van evolucionando. Las especies en general no evolucionan, ni tiene sentido que evolucionen. De manera que estos problemas con los cuales Darwin se enfrentó, armado de una lógica totalmente sumaria, imprecisa y vaga, y no digamos Spencer. Claro, Spencer era un ingeniero que no tenía ni noción de estas cosas, simplemente que se le ocurría lo que se le ocurría, y que tuvo un éxito impresionante en Inglaterra y en muchos países. Incluso obras suyas, lo del orden y el progreso y demás, pasó inmediatamente incluso a constituciones como la del Brasil, etcétera. Es decir, Spencer fue una especie de Hegel de los países anglosajones, pero claro, era de una simplicidad, a pesar de que, porque era un autodidacta realmente, y se dedicó toda su vida al trabajo, pero vamos, introdujo la teoría de evolución, por eso es tan importante. La evolución de Darwin está inspirada por Spencer, introdujo la idea de progreso, la evolución como progreso, y aunque Darwin había adquirido tal impregnación, la teoría de evolución, que todo el mundo era evolucionista después de Spencer, y Darwin no tuvo más remedio que aceptar esta terminología, aunque no le convencía demasiado, pero en fin, la aceptó. Pues bien,
Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que la teoría de la evolución de Darwin o de las especies y géneros de Linneo, pues es totalmente una cuestión filosófica de siempre, ¿no? Desde el tipo de Platón o antes aún. Lo que pasa es que el darwinismo pues introduce una revolución lógica, muchas veces lo hemos subrayado, tanto como biológica. Es decir, lo que significó el darwinismo fue una revolución lógica, de la lógica de clases, tanto como una revolución biológica. Y, por ejemplo, la relación entre el género y las especies pues estaba totalmente poco analizada, confusa, ¿verdad? Porque ¿qué eran los géneros? ¿A qué se refiere a un género próximo de una especie? La especie era especie en relación con los individuos únicamente, o acaso los géneros no podían directamente aplicarse a las especies, predicarse de los individuos sin pasar por la especie, en cuyo caso habría que distinguir, como hemos hecho nosotros muchas veces, entre géneros anteriores y géneros posteriores, en el sentido de que los géneros anteriores se pueden predicar de los individuos sin contar con las especies. Es decir, yo puedo decir pues qué sé yo, para poner el ejemplo tradicional, de los hombres que son animales, de un individuo que es animal sin pasar por la especie hombre, y tiene una serie de propiedades, características y comunes a otros animales sin contar con la especie. Es decir, el hecho simplemente de que cuando se cae de un avión, pues un premio Nobel y una maleta, ¿verdad? Los dos caen bajo las mismas condiciones de la gravedad, de las masas. La especie maleta o premio Nobel pues no significa nada, ¿no? Desde ese punto de vista quedan igualados en el género lógico, diríamos. En cambio, los géneros posteriores son aquellos que solamente pueden predicarse de los individuos cuando la especie es dada. Un ejemplo que hemos puesto muchas veces es el que tiene lugar en la teoría de los gases. Pues, por ejemplo, si tomamos como individuos pues, centímetros cúbicos de gas sodio, de gas butano, de lo que fuera, pues entonces todos estos gases, como el principio de Avogadro, como sabemos, o el número de Loschmidt, estos gases a misma presión y temperatura cero tienen el mismo número de moléculas. Claro, unos 27 trillones de moléculas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que para decir que todos estos gases tienen el mismo número de moléculas hay que haberlos especificado previamente, si no lo que decimos no tiene sentido. Estos son géneros posteriores. Bien, pues ya podemos replantear desde esta perspectiva, que claro que como se ve es mucho más compleja, porque el problema principal es dónde están las especies. Si las especies son reales, están en la mente, ideas que ya se planteó ya Porfirio, como sabemos. Las especies están en la mente, que es un poco la solución del nominalismo. Las especies no existen, ni los géneros, son simplemente artefactos mentales, se dice. Y entonces, porque lo que tienen son los individuos de carne y hueso, que decía Unamuno, ¿verdad? Son los individuos de carne y hueso. Y entonces las especies son pues ficciones clasificatorias, pero en fin, que no existen. El problema que se replanteó en los últimos, bueno, en todas las discusiones sobre el marxismo del siglo pasado, del siglo XX, entre, pues para decirlo rápidamente, entre los teóricos del capitalismo y los teóricos del marxismo. Para los teóricos del capitalismo, que eran nominalistas, claro, la idea de clases sociales era una invención de los soviéticos, principalmente, y del marxismo, para justificar un tratamiento de los problemas políticos en términos de clases sociales, como si tuvieran la verdadera existencia y los individuos fuesen simplemente elementos de esas clases. Mientras que el planteamiento nominalista era negar las clases como invenciones propiamente ideológicas de la propaganda y subrayar que únicamente la existencia de todos los individuos. Claro, esta discusión cruzó todos los debates políticos desde el siglo pasado y todavía ahora, por supuesto, pero sin embargo y el problema en el fondo era puramente lógico. De manera que, vamos a dejar este asunto porque los problemas ahí se anudan, se encabalgan y no hay forma de abandonar este terreno. Volvemos al Linneo. Es decir,
¿cuál es la posición de Linneo en este asunto? Pues la posición de Linneo es, yo creo que se puede decir, bueno, hay que decirlo, es así, yo creo, no veo otra posibilidad de sostener lo contrario, desde el punto de vista histórico-filológico. La posición de Linneo es exactamente la misma que la del relato bíblico. Es decir, el relato bíblico, teniendo en cuenta esta observación que aparece, esto se puede ver teniendo los textos de la Biblia presentes. Cuando dice Dios crea a las especies, crea a los individuos, a las plantas, a las rocas, etcétera, las crea según su especie. Es decir, no las crea, sino que ya la idea de especie está completamente presente en el relato bíblico, como está en prácticamente todos los pueblos primitivos. Es decir, que esto es una cosa que ya la etnología del siglo pasado ya lo aclaró claramente, sobre todo pues, las obras de Lévi-Strauss, por ejemplo, el pensamiento salvaje y demás. Es decir, absolutamente hay una botánica, hay una clasificación, una taxonomía en los pueblos llamados primitivos, o preindustriales, o preestatales, donde los animales que nos rodean, las plantas que nos rodean, las cosas que nos rodean, están clasificadas, realmente clasificadas, a través del totemismo o directamente, y estas clasificaciones, pues en gran parte se mantienen en los círculos ya donde ha aparecido pues, la Academia de Platón. Es decir, que en el fondo se fundan en esta, de manera que quiere decir que el relato bíblico no es que esté, al ofrecer esta idea de crear según las especies, no es que esté pues transmitiendo alguna revelación propia de la Biblia, es una cosa completamente general en todos los pueblos pues que tienen, según los gramáticos, que tienen lenguaje. Bien. Y antes del lenguaje también habría otras formas de clasificación, pero vamos a aceptar esto que para el caso es lo mismo. Es decir, entonces el lenguaje suele ser caracterizado pues por los lingüistas precisamente como un lenguaje en donde están las clases, porque las palabras siempre pertenecen a una clase, es decir, están siempre enclasadas de algún modo. Pues entonces lo que dice Linneo, siguiendo literalmente el relato bíblico, es que Dios, creador, pues crea la naturaleza, con mayúscula, el imperio de la naturaleza. Y este imperio, como le llama Linneo, este imperio tiene 3 reinos. Claro, las clasificaciones políticas son clasificaciones también, son clases lógicas, pero en este caso son sobre todo atributivas. Este es el interés de la idea de reino o de imperio de Linneo, ¿verdad? Que ahí está clasificando no en plan de clases distributivas, sino atributivas, porque un reino, desde el punto de vista político, un reino no es simplemente un conjunto de individuos que se parezcan entre sí, sino simplemente una circunscripción del territorio de la superficie de la Tierra que está entre sí en interacción frente a otros que están fuera de él. Es decir, que las metáforas clasificatorias de tipo político, que sobre todo los reinos, los dominios, los imperios, pues son clases atributivas. Y entre ellas, y a través de ellas están las clases distributivas, claro, donde resulta que diferentes reinos forman también clases, aunque no tengan interacción. Es el caso de cuando se discute precisamente y los etnólogos y antropólogos lo reclamaron al principio, y al propio Taylor, etcétera, reclamó que el evolucionismo ya apareció en antropología. Es decir, que la discusión y el evolucionismo, lo que llamaban en el siglo XIX evolucionismo, y en el siglo XX entre el evolucionismo antropológico, el evolucionismo era más bien una denominación pues antropológica, y se oponía no al creacionismo ni al fijismo, se oponía precisamente al difusionismo. Es decir, en algunas teorías radicales, las de Elliot Smith, por ejemplo, el difusionismo. El caso de las pirámides es el más conocido. Las pirámides aztecas o mayas, etcétera, ¿qué tienen que ver con las pirámides egipcias o mesopotámicas? Es una evolución paralela de las culturas que han seguido unas líneas paralelas de desarrollo, y entonces estas líneas de desarrollo, aunque sean independientes entre sí, sin embargo, forman clases similares, clases distributivas, o bien esto es inverosímil y las pirámides de Egipto
son resultados de un difusionismo de la cultura a través de Egipto, según la teoría de Elliot Smith y otros, ¿verdad? O de las pitagóricas que llegaron a América pues a través del Kon-Tiki o lo que sea, a través simplemente del estrecho de Bering, como es lo más probable. Entonces, la oposición evolucionismo-difusionismo, con mucha razón, solían decir los antropólogos que ellos habían introducido la idea de evolucionismo frente al difusionismo. Bien, pues Linneo lo que establece es una clasificación del universo, ante todo en clases atributivas. Al universo le llama el imperio de la naturaleza, y este imperio está dividido en tres reinos. El reino vegetal, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Como es bien sabido, lo que hace Linneo es incluir sin más al hombre en el reino animal. Es decir, el hombre es un animal. Naturalmente con esto pues Linneo se opone enteramente al espiritualismo cartesiano, concretamente, que es el dominante. El hombre es espíritu, sobre todo, y entonces un espíritu que está dentro de un animal, pero el hombre no es animal, como género próximo. El género próximo del hombre es el espiritual. Y entonces, ¿y qué es animal? Pues aquí están todos los problemas de Gómez Pereira, el automatismo de las bestias, etcétera, etcétera. Esto es una tarea muy larga, pero vamos, esencial para la argumentación general. Entonces, lo que dice Linneo es que hay tantas especies hoy día y géneros. Él considera sobre todo las especies de género, añade nuevos taxones, como son las familias, las clases, los órdenes, etcétera, pero vamos a tenerlos a los géneros y a las especies. Linneo viene a decir que hay tantos géneros y especies cuantas Dios creó en el principio en la naturaleza. Creó en el principio. Esto quiere decir que las especies están fijas, que no han evolucionado, no se han transformado. Y a estos efectos hay una cuestión centralísima, que tampoco nada más puedo enunciarla, y es que Linneo sigue aceptando incluso la convención o la tesis, el dogma tradicional de la creación hace 5.000 años, que luego Buffon la alargó a los 10.000, pero vamos, esto es muy importante, pues no es una cuestión accidental de decir, bueno, ¿qué más da que fueran 5.000 años a que fueran 200 millones o 1 millón de años o 250 millones de años? Da mucho, ¿pero por qué? Es decir, muchos dicen, no cambia, en cuanto a la esencia es lo mismo, es cuestión de cálculo. No, el cálculo es esencial. Yo creo, por estas razones, entre otras, porque el mundo, el universo, tiene la duración que está en función de su extensión, lo cual hoy día ya es una evidencia de la teoría de la expansión del universo. Es decir, el universo es tan grande porque es muy viejo. Esta es ya una conclusión resultante de Hubble, de la teoría de la expansión del universo. Si el universo hoy día tiene un radio de varios miles de millones de años luz, pues es porque hace tanto tiempo que está expandiéndose. De manera que esta misma idea es la que podemos aplicar aquí, en el sentido de que no es lo mismo tener 5.000 años de antigüedad que tener 5.000 millones de años. O para hablar de la biosfera, pues 3.000 millones de años, 3.200 millones de años. Entonces, ¿por qué? Pues porque precisamente las transformaciones necesarias para explicar por qué ocurren los fenómenos que conocemos históricamente necesitan un grado de extensión, de volumen, de masa, etcétera, de temperatura, que solamente en ciertos volúmenes, a cierta escala, se pueden obtener, sencillamente por esto, y entre otras cosas. Bien. Entonces, lo que hace Linneo es suponer que, Linneo entonces supone que las especies son fijas desde el principio. Y tantas especies son cuantas Dios creó al principio. Los géneros, la cuestión de los géneros. Claro, muchas veces se ha dicho que Linneo prefigura de algún modo el transformismo porque admite, y en obras posteriores al sistema Natura, etcétera, que admite la hibridación entre
entre individuos de diferentes especies dentro del mismo género, y supone que los géneros pues son también unidades, pero que siguen siendo fijas, creadas por Dios, es decir, que Dios habría creado los géneros. Y entonces además, esta es una idea de Linneo que efectivamente ha sido explotada muchas veces, entre otros por Foucault, en Las palabras y las cosas, en donde Foucault pues está intentando interpretar Linneo desde el punto de vista del racionalismo cartesiano, claro, como siempre hacen los franceses, ¿verdad? El racionalismo cartesiano, llamando racionalismo al sistema de clasificación numérica el que corresponde, por ejemplo, a lo que hizo Mendeleev con la tabla de los elementos. Es decir, Linneo habría establecido que los géneros hay que analizarlos en varias categorías que corresponden precisamente a autoridades atributivas dentro de cada género, y las cuales a su vez se multiplican por varios parámetros, y entonces resulta un total, multiplicando unos por otros, resulta un total de 5.804 géneros que habría, que serían los primitivos. De manera que aun la teoría de los géneros de Linneo, a mi juicio, tiene muy poco que ver con el transformismo o el evolucionismo, porque los géneros son fijos. Lo que ocurre es que hay cierta capacidad combinatoria dentro de unos géneros fijos en obtener fenoménicamente o fenotípicamente, diríamos hoy, diferentes fenómenos, fenotipos morfológicos, pero siempre dentro del mismo género. Bien, entonces, con esta teoría Linneo intentó clasificar por todo el mundo, se pondera, sobre todo la Ilustración ponderó por parte, al hablar de Linneo, ponderó la gran revolución que habría logrado al considerar al hombre como animal, originalmente, dentro de la perspectiva, diríamos, más o menos materialista y racionalista sobre todo. Pero claro, Linneo no era ningún racionalista, la prueba es, en ese sentido, la prueba es que la diferencia específica del hombre la puso en la sabiduría, el Homo sapiens. Y entonces la sabiduría era una propiedad precisamente de Dios, era de los sabios, que era el propio Linneo cuando hacía el mapa del mundo. De manera que ahí está el embrollo que hemos hablado de Linneo, en donde se ve claramente que lo que estaba haciendo Linneo era, así lo hemos interpretado en otras ocasiones, estaba haciendo Linneo pues una aplicación más de lo que hemos llamado inversión teológica, en donde Linneo no es el científico que ya se ha olvidado de Dios y de la teología, sino que más bien está considerando a Dios para ver las cosas del mundo. Según aquella máxima de Malebranche, su enemigo, claro, en ese sentido, donde nosotros vemos en Dios a todas las cosas. Se utiliza a Dios, esto lo hace Descartes, lo hace prácticamente todos los científicos o geómetras o naturalistas de aquella época, es decir, sobre todo los ocasionalistas. Es decir, ¿por qué la inercia? Porque viene de la inmutabilidad divina. ¿Por qué la ley del cuadrado? Eso ya es más complicado, pero también se intentó explicar la ley del cuadrado por propiedades teológicas. Es decir, se trata de buscar en Dios la razón de las cosas, y entonces, claro, Dios prácticamente no es de la teología natural, sino de la teología dogmática bíblica, y de ahí la dependencia de Linneo de la Biblia enteramente, o dicho en general, de la Biblia y de las tradiciones clasificatorias o taxonómicas pues propias de los pueblos primitivos, sencillamente, o de sociedades que no estaban todavía incluidas en donde no había academias platónicas ni de cualquier otro estilo. Es decir, está fundándose en una sabiduría anterior acerca de la organización del mundo en que nos movemos. Claro está la tesis linneana de que el hombre es animal como género próximo, claro, produjo unas convulsiones enormes en la concepción del mundo. La autoridad de Linneo fue creciendo, reconocido por todos los sabios de toda Europa, creador, patrono de academias por todos los lados, su autoridad era enorme, pero claro, el hombre era animal. Entonces, ¿cómo el hombre podía ser un animal, verdad? Si el hombre precisamente había hecho esa clasificación de Linneo,
donde estaba asimilándose a Dios, porque estaba organizando realmente el mundo. La sabiduría consistía en hacer ese mapa del mundo, precisamente. De ahí la reacción, que podríamos llamar la contrarrevolución linneana, pues que tuvo como protagonistas pues, precisamente a los cartesianos, de algún modo. Es decir, habría un reino nominal, es decir, sería volver otra vez a restituir al hombre de su posición de rey de la naturaleza y por de pronto del reino viviente, del reino de los vivientes. Entonces, los tres reinos de Linneo quedarían reducidos o se transforman en cuatro: el mineral, el vegetal, el animal y el nominal, el reino nominal, el reino del hombre. Y este sería un reino. Claro, aquí parece que el problema es una cuestión de rango puramente. Hombre, en lugar de hacerle un virreinato, hacerle un reino, ¿verdad? Pero estas diferencias de rango son diferencias taxonómicas, no son diferencias políticas, son diferencias taxonómicas. Y esta contrarrevolución, pues que fue muy intensa, sobre todo en Francia, precisamente por influencia del cartesianismo sin duda, sobre todo por obra de Quatrefages, entre otros, y otros muchos, ¿verdad? Y en España arraigó profundamente, como ya hemos dicho muchas veces, arraigó profundamente en las sociedades médicas españolas, tanto del principio del siglo, bueno, los años 30, después de la muerte de Fernando VI, y luego al final del siglo, cuando se creó pues el Instituto de Antropología de Madrid, por ejemplo. Y entonces los médicos tendieron, en España, también en otros países, tendieron a defender un reino animal, que en el fondo podría decirse la cosa así, y lo digo porque algunos médicos a mí me han subrayado mucho esta situación, es decir, que no es que me lo invente yo, pues que es la diferencia gremial entre médicos y veterinarios, sencillamente, ¿verdad? ¿En qué se diferencia un médico de un veterinario? Me decía mi padre que era médico. Pues sí, hablando de esto, pues que el veterinario, que el médico visita en la cama y el veterinario en la cuadra. Esa es la diferencia. Claro, la diferencia era puramente aludiendo a criterios, digamos, culturales, ¿verdad? Es decir, no biológicos, porque ¿qué más daba un médico de un veterinario? De hecho, hoy día la diferencia entre un veterinario y un médico se ha diluido porque los tratamientos son los mismos, el estrés lo tienen los cerdos tanto como los hombres, y en fin, la terminología es prácticamente la misma, la medicación es la misma, claro, el desarrollo de la biología pues es exactamente lo mismo, y entonces resulta que los trasplantes de órganos, es cosa de decir, ¿verdad? Total, que la diferencia entre médicos y veterinarios gremial se ha borrado hoy día, salvo esto que digo yo, que sigue siendo la diferencia esencial. Y esta es una explicación de por qué los médicos no aceptaban o no querían aceptar de ninguna manera la reducción, la definición del hombre como animal, y sino un reino nominal. Claro, el reino nominal suponía el espíritu, de algún modo, y esta era la dificultad, que no era simplemente conceder un rango superior, es que era el espíritu, y sobre todo cómo se conectaba con el cuerpo animado, es decir, qué era el espíritu. Y esto es una cuestión que sigue presente, es exactamente igual que en los tiempos de Quatrefages o del doctor Letamendi, que fue uno de los más distinguidos defensores del reino nominal en España. Entonces la idea del reino nominal pues fue una contrarrevolución linneana que estaba llamada a desaparecer porque planteaba más problemas que los que resolvía. En conceder a todo lo que se quiere conceder al gremio de los médicos, pero la razón de esa concesión pues no era propiamente características animales que tuvieran como podían serlo, esto ha sido últimamente ya, el hueso oioides, que todo tiene el hombre y no el animal, lo que sería clave del lenguaje, o bien el palato cuadrado, una cuestión que analizó Goethe, muy conocida. Es decir, el hombre no se diferencia de los animales porque tuviera un hueso distinto, sino por otras cosas diferentes. Pues, por ejemplo, por fabricar herramientas, por organizar grupos políticos o lo que fuera, fue una cosa distinta.
Y entonces el problema no era la cuestión del reino animal, del reino del espíritu, sino cómo se conectaban estas cosas. La idea de cultura y sobre todo la extensión de la idea de cultura a los animales con la etología, pues introdujo unas zonas comunes que ayudaban a romper la dicotomía, pero sin embargo la diferencia sigue existiendo hoy día. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Darwin? ¿O cómo diferenciamos a Darwin de Linneo? ¿Qué quiere decir el fijismo de Linneo? Está sin embargo acreditado, desde luego. Pero ¿qué ocurre con Darwin? Pues sabemos el otro día yo no me acuerdo si fue aquí donde hablamos precisamente del origen de la paleontología. Bueno, no vamos a repetir eso otra vez. El origen de la paleontología por parte de Glenville y de Lartet, la paleontología humana. Aquí nos enfrentábamos con los huesos. Claro, cuando empiezan a descubrirse los huesos y las grandes osamentas de elefantes, de mamuts, etcétera, precisamente Lartet y otros empiezan a descubrir, y ahí está la figura de Cuvier. Claro, Cuvier no concibe, no puede admitir, por muchas razones, pero en el fondo razones que son precientíficas, a pesar de que Cuvier está considerado como la gran figura, la gran lumbrera de la ciencia natural, el origen de la moderna ciencia natural, biológica, pues la teoría de las catástrofes. Pero la teoría de las catástrofes, Cuvier la formuló precisamente para explicar la conexión de unos huesos con otros que iban encontrando. A él le parecía completamente absurdo que el hombre, los residuos de hombres de la paleontología humana, que designaba en Francia, sobre todo, principalmente, los paleontólogos humanos, eran los que se dedicaban a estudiar calaveras que estaban enterradas en los cementerios de las iglesias. Para efectos puramente ya, pues, digamos, de taxonomía nacional. Es decir, si eran galos o si eran romanos, ¿verdad? Cosas de este tipo. Y entonces, es decir, con ideología típicamente política. Y a Cuvier le parecía absurdo que el hombre hubiera vivido en la época donde estaba el Elephas antiquus, el elefante antiguo, cosas de ese tipo. Le parecía imposible. Y además, ¿de dónde venía el elefante antiguo? ¿Cómo había desaparecido? ¿Había tenido sucesores? Es decir, es la geología lo que le movió a Cuvier, la geología que estaba en Mantillas entonces, claro. Y que la geología tenía como contenido de la geología precisamente la paleontología, porque en las excavaciones el hecho de que apareciera una concha, o que apareciera un hueso, o que apareciera un dije, pues muchas veces no se diferenciaban unas cosas de otras. Todo eran caprichos de la naturaleza, o ceraunias, o lo que fuera. Total que lo que Cuvier estableció en de las catástrofes es la idea de una creación no al principio, sino una creación permanente frente a Linneo. Esa fue la gran diferencia, yo creo, intermedia. Hubo una creación permanente, y no por hibridación, sino porque Dios no estaba pasivo después del último día, no estaba descansando, ¿verdad? Sino que estaba activo y seguía creando. Es la idea que luego Bergson, en el siglo pasado, bueno, sí, en el siglo XX, pues Bergson introdujo y que fue revolucionario de la evolución creadora. La evolución es creadora, está creando cosas nuevas, no está simplemente repitiendo los patrones antiguos. Y es la idea que sobre todo introdujo ya dentro de las esferas cristianas, católicas, la que introdujo el padre Teilhard de Chardin. La gran revolución que significó en los años 40, 50 y 60 del padre Teilhard de Chardin, pues fue introducir el evolucionismo y un intento de conectar de nuevo la Biblia y con el evolucionismo más acusado, pues incluso poniendo al final de la evolución el punto omega, que llamaba él, que era Jesucristo. O sea, la otra cosa ya no podía ser más surrealista, ¿verdad? Pero vamos, la influencia que tuvo el padre Teilhard en el siglo pasado fue enorme. Claro, los que somos viejos ya nos acordamos de aquellas discusiones, conferencias, sin cesar discusiones, debates en todos los lados. Era la moda, lo que ahora es
lo que pueda ser el bosón de Higgs, ¿verdad? Entonces, el padre de Teilhard en el siglo XIX, todo el mundo estaba hablando de Teilhard, ¿y eres teilhardiano? No, ya bien. Entonces, por ejemplo, en Oviedo, como ya lo hemos contado muchas veces, estaba nada menos que uno de los miembros del comité internacional que se formó para editar las obras de padre Teilhard, que quedaron inéditas la mayoría de ellas, porque la Iglesia le puso ciertos reparos. Entonces se formó un comité internacional compuesto de las más altas autoridades entonces de prestigio que había en Europa, y entre ellas estaba Cruz Safón, que era católico de aquí de Oviedo, precisamente, con el cual yo tuve muchísima relación y tuve que terminar la relación en la bronca, como suele ocurrir, ¿verdad? Porque era imposible completamente. Bueno, esto habría mucho que hablar, pero en fin. Bueno, total. ¿Qué es entonces cuál fue la revolución darwiniana con respecto al Linneo? ¿Cuál fue la revolución darwiniana? Pues a mí me parece que la revolución darwiniana principalmente fue primero negar el creacionismo. Y no había creación. En ese sentido, Darwin pues volvía no a inventarse otra cosa nueva, venía simplemente a restaurar el aristotelismo. El mundo es eterno. Y entonces el mundo es eterno, no tiene sentido decir de dónde viene o tal, simplemente las especies están ahí. Es otra cuestión distinta de saber cuándo han aparecido. Aquí sí que es una cuestión distinta la cuestión de la medida de los años, de la antigüedad. Entonces, las especies existen, por razones que sean, pero, claro, existen, pero Darwin, como es bien sabido, Darwin no sabía más que Linneo de las especies. Esto es un hecho muy interesante que conviene subrayar, que no es que Darwin supiera más que Linneo de biología, no sabía absolutamente nada más que Linneo. Es decir, incluso estaba detrás de Lamarck, que fue su principal contrincante, ¿no? Porque Lamarck sí que tenía una teoría de evolución gradual, y además común a vegetales y animales, pero Lamarck atribuía la evolución pues a una especie de teleología en donde el medio tenía una función principal, ¿verdad? La famosa anécdota de las jirafas que tenían el cuello tan largo porque lo necesitaban para ramonear en las palmeras o los árboles altos. Tenía que crecerse el cuello. Es decir, una explicación totalmente infantil, pero que en cambio asociaba la organización anatómica de una especie como la de las jirafas con el medio ambiente. En cambio, Darwin, la visión era distinta. Claro, naturalmente Lamarck, pero también Darwin, pues no conocían en absoluto la genética ni la teoría celular, ni cómo se podía incorporar en el organismo las adquisiciones que habían tenido lugar durante la vida individual. Es decir, lo que se llamó después la barrera de Weismann. Es decir, Weismann es los famosos experimentos con los ratones que les cortaba la cola a ver si los sucesores eran ratones sin cola. Las generaciones que iban obteniendo en el laboratorio pues seguían con cola todas, es decir, las variaciones somáticas no trascendían a las genéticas. De ahí la famosa distinción de Weismann entre el soma y el germen, y por tanto, y después, claro, el desarrollo de la teoría celular pues ya culminó en la teoría del omnis célula es célula, la teoría más tarde se descubrieron los ácidos nucleicos y en fin ya la genética y la doble hélice y todo lo que ya sabemos ya del siglo pasado a la mitad del siglo XIX, Crick, Watson, etc. Y luego la genética, el genoma. De manera que, pero todo esto Darwin como natural no sabía nada, sabía tanto como Linneo. Y ahí la gran barrera, sobre todo en el caso de Darwin, que ponía el acento sobre todo en la descendencia de unos individuos a otros, como hemos dicho antes. Entonces Darwin necesitaba necesariamente una explicación de la barrera de Weismann, a veces saltaba la barrera de Weismann, de cómo influía las variaciones somáticas individuales en la descendencia. Es decir, cuando se sabía que
que el hecho de que alguien hablase un idioma no significaba que los hijos iban a hablar ese idioma, porque la lengua no se llevaba en la sangre, por mucho que se dijera. Y entonces un niño pues chino o bechuana, pues trasladado a Inglaterra, a Estados Unidos, hablaba inglés y no bechuana, etcétera. Es decir, y eso con cualquier otra cosa más, cualquier otra habilidad más de carácter etológico. Entonces lo que dijo, la situación de Darwin era mucho más urgente porque él necesitaba una teoría, necesariamente una teoría para explicar cómo las variaciones individuales, como he sabido, Darwin se inspiró sobre todo, por tanto, no en la ciencia, por así decirlo. Eso fue lo interesante, a mi juicio, de la revolución darwiniana, que la revolución darwiniana tuvo su origen precisamente en otras observaciones que no eran propiamente biológicas, que eran sobre todo sociológicas. Fue Malthus, la de su propio abuelo, Erasmus Darwin, y sobre todo Malthus, es decir, la ley de Malthus famosa, es decir, que los alimentos crecen en proporción aritmética y los seres se multiplican en proporción geométrica. Por consiguiente, faltan los alimentos. Por consiguiente, la lucha es inexcusable. Y Darwin encontró allí un criterio objetivo, mecánico, no puramente subjetivo, como este de Lamarck, del estiramiento de los cuellos, para explicar por qué razón pues las especies podían prosperar o prevalecer las unas sobre las otras. Fue la teoría de la lucha por la vida famosa, y la lucha por la vida a su vez estaba inspirada en Darwin precisamente en la observación minuciosa de los granjeros, de los cultivadores de palomas, de ovejas, etcétera, y de la selección artificial que hacían los granjeros. Es decir, que los criterios para Darwin fueron Malthus por un lado, la observación de los granjeros, es decir, la observación de tecnologías, más que observaciones científicas, eran las tecnologías las que estaban a la base de su revolución. De manera que lo que hizo Darwin fue primero aplicarlo a las especies y después al hombre, y al final porque al parecer tenía que pasar la censura de su esposa, ¿verdad? Que no, vamos, porque el decir que el hombre procedía de los monos ya era demasiado, ya los animales, ¿verdad?, unos de otros, pero los hombres era imposible que vinieran de los monos. Claro, eso era el salto ya, y el salto mortal. Sin embargo, Darwin lo dio. Y además lo dio porque se le anticipaba a Wallace, que si no lo hubiera dicho Darwin, estaba ya el libro de Wallace ya a punto de ser publicado. Entonces resulta que la diferencia fundamental entre Darwin y Linneo, ¿cuál es? Pues a mi juicio, la diferencia fundamental es que Linneo sigue siendo realista exagerado, es decir, los universales de la especie y de los géneros están desde siempre en la mente de Dios, en la mente humana o en la naturaleza, como sea, ¿no? Ahí no aclara, porque eso es una cuestión completamente metafísica. Pero ¿existen realmente o no? Claro, ahí está la cuestión. Los nominalistas tendrían a decir que existen en la mente, solo que son palabras, pero naturalmente no son palabras. Cuando hablamos de un perro, pues, o de un lobo, del canis lupus o lo que sea, pues no hablamos de palabras, hablamos de una especie, y que además de una especie mendeliana se llamaría después, porque los miembros de esa especie tienen que ser fértiles entre sí, y la especie se multiplica a través precisamente de los otros. De manera que no son palabras. A mí me ha parecido siempre una gran frivolidad, y a otros muchos, y que sin embargo es el gran arma y que siempre se manifiesta contra la teoría de las clases. Bien, de manera que Linneo claramente es un realista exagerado, en el sentido tradicional. Pero Darwin no. Ahí está la novedad, yo creo, y la genialidad de Darwin. Darwin no sabe lo que es la especie, desde luego. El origen de las especies no sabe si quiere decir si es el origen de la idea de especie o el origen de las especies. El origen de las especies por la selección natural. Claro, ahí es donde Darwin introduce un mecanismo de carácter objetivo, observable, mecánico hasta cierto punto, en donde el hecho de que una especie desplace a otra en la lucha por la vida, pues
es medible, se puede establecer las razones por las cuales hay el cambio. Los cambios son externos como en la mar, pero no teleológicos en el sentido de Darwin. Por eso a Darwin no le gustaba mucho la teoría de la evolución de Spencer, que suponía el progreso, y Darwin nunca habló de que una especie fuera más progresiva que la otra, sino simplemente que era la dominante, la que había dominado. Pero resulta que Darwin al poner el acento en la descendencia, de lo que llamamos nosotros la transformación dietética, de la génesis dietética de la especie a través de los individuos, pues, que es propia de los seres vivientes, y precisamente que es la razón por la cual podemos diferenciar la evolución cultural de la evolución natural. Es decir, si vamos a un museo, a un museo del estilo de estos grandes museos ingleses de Victoria y Alberto, y vemos una sala enorme con todas las generaciones de automóviles o de locomotoras o lo que fuera, y vemos luego una sala también enorme de las series de evolución de los primates y los hombres, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia fundamental yo creo que es esta. Bueno, y se habla de la evolución del automóvil, la evolución de la bicicleta, de la evolución de la música, eso se habla normalmente, ¿no? Es decir, la evolución del arte, pues la diferencia es bien clara, yo creo, que en las series genealógicas, biológicas, unos individuos han aparecido a través de otros, directamente a través de otros, mientras que las estatuas de una serie de estatuas egipcias, griegas, mesopotámicas, etcétera, las estatuas no han nacido unas de otras, sino han sido a través de un demiurgo que las ha organizado. Habrá habido mecanismos de mímesis, de mimetismo, pero no, las estatuas no producen estatuas, sencillamente, ni las locomotoras producen locomotoras. Y entonces, hablar de evolución de la humanidad pues es una metáfora completamente engañosa, porque no hay tal evolución en el sentido estricto biológico. Y las leyes, pues sí, pueden ser parecidas en orden, pero no tienen por qué serlo. Es decir, que cuando se habla de la evolución de la humanidad, como se habla normalmente ya, desde la obra gigantesca, bueno, la colección gigantesca de Henri Ver, de la evolución de la humanidad, en donde se pretendió, a principios del siglo XIX, del siglo XX, se pretendió ofrecer una historia del hombre por analogía a la historia de las especies biológicas. Esa era una metáfora tremenda que tuvo consecuencias, y la sigue teniendo, sumamente peligrosas para el buen entendimiento de lo que es la historia y demás. Y esto es una cuestión que sigue pendiente enteramente. Pues bien, y ya termino. La idea del creacionismo en Darwin, en Linneo, influyó también de otro modo distinto, que por eso no queda agotado por el fijismo y el evolucionismo, como vemos. El creacionismo suponía creatio es nihilo, y por tanto Dios estaba había creado los reinos de la naturaleza, los géneros y las especies dentro de cada reino, pero cada uno por creación directa es nihilo, lo cual quería decir prácticamente que la naturaleza carecía de unidad interna. Es decir, que la naturaleza carecía de unidad interna porque estaba creada por actos divinos de creación, que en cuanto divinos, de un ser omnipotente, no tenían por qué estar vinculados los unos a los otros. Entonces podía crear en cualquier momento las especies más estrambóticas, ¿verdad?, monstruosas, les llamaríamos, pero que no tenían por qué estar ligadas a las otras. Y entonces la naturaleza de Linneo carecía de unidad interna. La unidad la daba precisamente la providencia divina, en la medida en que organizaba las cosas, las ponía a punto, que en cierto modo no está tan lejos de Newton, porque el sistema de Newton, de la gravitación, la teoría de la gravitación de Newton, tampoco dejaba al margen a Dios. Newton, como sabemos, era totalmente cristiano, creacionista, pero unitarista, lo que no era trinitario. Dios era único, como eran tantos otros, Miguel Servet en España, era unitarista, Dios era uno solo, había creado la naturaleza,
había creado los astros, el sol, las estrellas, etcétera, pero las había creado y las había puesto cada una en su sitio. Esto luego empezaban a funcionar por sí mismas, con las leyes ya inmanentes a la naturaleza, pero de vez en cuando estas leyes desajustaban y Dios tenía que ponerlas en orden. Es decir, que Dios seguía interviniendo de algún modo en la naturaleza, esto es el propio Newton. Lo cual muchas veces yo he conocido a profesores de física y demás que quedaban asombrados, decían, no, esto fue Newton cuando era joven, no, cuando era joven y cuando era viejo, era una ideología que estaba metida, y basta leer ahí los textos de Newton, de la diótrica, etcétera, donde se ve claramente lo que está diciendo Newton, de un modo más o menos disimulado. Y bien, entonces la unidad de la naturaleza no era interna, era una unidad externa por una causa externa que es la que ponía en orden y creaba las cosas. En cambio, la idea de Darwin abría paso a una interpretación totalmente distinta, puesto que los seres vivientes, por lo menos, dentro del reino animal y vegetal y animal, que habían sido unificados por Lamarck, precisamente, que es el que introdujo el concepto de biología como denominación común, no meramente taxonómica, no meramente gnoseológica, sino que lo que Lamarck, que había sido botánico y luego por razones administrativas tuvo que dedicarse a la zoología, vio claramente que había muchas cosas comunes entre ambos que obligaba a establecer una continuidad entre ambos reinos, prácticamente a reducir los dos reinos, vegetal y animal, en uno solo, que era lo que después se llamaría el reino de la biosfera. Bien, entonces la unidad que Darwin podía abrir al mundo era una unidad interna, inmanente, porque unos seres procedían de otros, físicamente de otros, y esto se interpretaba en el sentido del monismo, es decir, el reino del hombre quedaba reducido al reino animal, el reino animal al vegetal, y todos juntos, y luego con Oparín y demás, y el desarrollo de la química, pues el reino de los vivientes era un capítulo de la química del carbono. Por consiguiente, en el fondo de la naturaleza las leyes eran las únicas, leyes únicas para toda la naturaleza, y entonces el que presidía las leyes de la evolución era sencillamente la química, o la física después, o la física nuclear, o lo que fuera, que es el problema que tenemos hoy, la ciencia unificada. Claro, el monismo que Darwin introdujo sin darse mucha cuenta de lo que hacía, fue inmediatamente el camino que encontró la teoría de Darwin, pues por parte del materialismo del siglo XIX, de Wigner, de Bohr, de Moresco, etcétera, de Feuerbach, y entonces un monismo que luego lo heredó pues Haeckel, dentro del evolucionismo Haeckel y Oswald y otros tantos. Claro, el monismo, y lo heredó sobre todo el marxismo. Es decir, el marxismo es el que lo popularizó durante tantos años del siglo pasado a través del Diamat, la Unión Soviética, en donde el evolucionismo era ya interno y además estaba orientado precisamente a producir el hombre nuevo, es decir, el ser espiritual, el progreso que se conseguía en la revolución. Es decir, el monismo marxista en el fondo era una evolución de estas doctrinas. Y por tanto el darwinismo era esencial al marxismo, como lo vio Marx muy rápidamente, y como es bien sabido, pues le rogó a Darwin que aceptase la dedicatoria del Capital. Y Darwin, pues que no quería saber nada de esto, le dijo que muchas gracias, pero que declinó el honor, ¿verdad?, de tener la dedicatoria de Marx. Y entonces la diferencia entre Darwin y Linneo, más profunda filosófica, yo creo que está entre el pluralismo mediatizado por la unidad externa de Linneo y el monismo implícito en Darwin, que lleva después a todo lo que hemos dicho, al marxismo, etcétera, y que se opone al pluralismo discontinuista del materialismo filosófico. Y más o menos yo creo que con esto ya está dicho lo que yo quería decir.